Bueno, buenas noches. Desde el Faro hoy tenemos a la compañera Heidi, vocera de la colectiva Aborto Legal, con quien vamos a estar hablando sobre este tema tan complejo y que tiene tantas aristas como es el tema del aborto y que además lo rodean tantos mitos y tantos pues discursos que al final lo que tienen es una carga mucho más ideológica que propiamente datos. ¿Cómo estás, Heidi? Hola, muy bien, ¿y vos? Muchas gracias por escucharnos y gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, primero quería, bueno, esta entrevista la hacemos por el 28 de septiembre, que es el día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Entonces quería que nos contaras como un poquito de esto, del movimiento en América Latina y ya después más específico, la historia de la colectiva, pero eso te lo pregunto más adelante. Entonces, De como hablar acuerdo. un poco de esto del 28 de septiembre. Claro, esta es una fecha que se comenzó a conmemorar desde 1990 a partir de un congreso feminista realizado en Argentina. Es una fecha entonces que desde hace ya 30 años las diferentes organizaciones feministas, colectivas de toda la región, aprovechamos para salir a pelear por nuestro derecho a decidir, para visibilizar también que se nos está negando un derecho democrático que es elemental, que es el derecho a disponer de nuestros cuerpos, a que ningún Estado, gobierno, iglesia o grupo conservador, ¿verdad?, sea quien decida por nosotras. Y bueno, hay realidades muy variadas en América Latina, ¿verdad? Hay leyes muy restrictivas también en torno a la penalización del aborto y hay muchas muertes por abortos clandestinos y situaciones en las que se pone en riesgo la vida de las mujeres. Por eso es que además en un contexto ahora de pandemia donde se disparan lamentablemente los embarazos no deseados y justamente esto sucede porque ha habido todo un abordaje de la salud centrado en la atención del COVID-19. Sin embargo, eso ha generado también que haya más restricción al acceso a anticonceptivos. Entonces, con mucha más razón salimos a pelear entonces este 2020 por nuestro derecho a decidir, por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Sí, muchísimas gracias. Dentro de esto misma pregunta, como te comentaba anteriormente, me interesa que nos compartan un poco como la historia del movimiento, de la colectiva de aborto legal, cuándo nace, cómo, qué luchas ha dado, por qué nace y la pregunta es súper amplia. Pero esto, ¿verdad? Como de la colectiva, de estas luchas que han estado dando pues en las calles y que se han estado dando en diferentes espacios en Costa Rica propiamente. Claro. Bueno, el movimiento Aborto Legal Costa Rica se conformó hace 2 años. Nuestra primera reunión fue el 8 de julio del 2018. Recuerdo que en aquella ocasión nos reunimos varias activistas independientes, varias organizaciones, colectivas feministas, de mujeres, partidos también de izquierda. Y en ese momento lo que más nos motivó a, a pensar en conformar un movimiento por el aborto legal en el país fue el impulso también que nos daba, ¿verdad?, aquella marea verde que surgió con las compañeras argentinas cuando fue un momento muy álgido en la lucha por el aborto legal en América Latina, que eso generó un efecto dominó en toda la región, ¿verdad? Nos inspiró también como un ejemplo de lucha para organizarnos mucho más y para empezar entonces también a plantearnos la necesidad de dar una lucha frontal y abierta por el derecho a decidir en Costa Rica. Entonces, bueno, sí hemos salido en diferentes ocasiones, ¿verdad?, a manifestarnos, hemos hecho diferentes campañas. Recuerdo que nuestra primera manifestación fue un 8 de agosto, donde precisamente las compañeras argentinas, ¿verdad?, iban a estar peleando la sanción en el Senado, que obviamente el Senado pues se opuso al derecho a decidir, pero igual lo hicimos entonces de manera solidaria, ¿verdad?, con las compañeras, pero también a sabiendas de que es importante fortalecer nuestra lucha. Y en aquel momento, bueno, por ejemplo, uno de los ejes centrales
era exigirle al gobierno, al presidente Carlos Alvarado, la firma inmediata de la norma técnica que garantizara el aborto impune, establecido en la legislación desde el 70, ¿verdad? 71, en el artículo 120, y que no se había podido garantizar porque precisamente no existía esa norma técnica. Entonces, esa es una de las reivindicaciones, una de las luchas que damos desde Aborto Legal Costa Rica, y bueno, finalmente logramos la firma de una norma técnica que ciertamente se podría tener mejores condiciones, pero que de todas maneras es un logro y es un alcance el que exista para poder garantizar ese derecho. Y por otro lado también, de manera simultánea, bueno, una lucha que claramente nos va a tomar más tiempo, más organización, más movilizaciones también, que es la lucha por la despenalización y por la legalización del aborto en todas las circunstancias, o sea, el aborto libre. De esa manera es que nos venimos organizando, que venimos realizando jornadas de lucha, tanto los 8 de agosto, 28 de septiembre también, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, este año Aborto Legal también se puso al frente de la convocatoria del 8 de marzo, una marcha que tomó las calles de San José con alrededor de 10,000 mujeres, o sea, una jornada súper exitosa. Y seguimos en pie de lucha y bueno, ahora también súper motivadas y animadas porque tenemos, después de mucho esfuerzo y de trabajo colectivo, finalmente una propuesta de proyecto de ley. Sí, y esto es muy interesante porque, bueno, cuando uno va al 8M o hace poco que hubo la manifestación por los femicidios, se ve mucho esto, el pañuelo morado que andas vos y si bien, es decir, hay una presencia de aborto legal y eso a mí personalmente me llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo han logrado posicionarse dentro del movimiento feminista costarricense. El pañuelo morado se ve y lo reconocemos y nos reconocemos ahí entre las Exacto. que estamos y entre las que compartimos esta lucha, aún desde diferentes frentes, ¿verdad? Claro, Eh, es un gran paso porque si bien desde hace varios años algunas organizaciones veníamos hablando y peleando por el aborto legal, el que haya un movimiento que aglutina a diferentes activistas y organizaciones hace que sea mucho más visible y vamos entonces introduciendo el debate y la discusión a nivel nacional. Y claro, cada vez hay más chicas con pañuelos morado, ¿verdad? Que es el que caracteriza el movimiento acá, o el verde también. O sea, se ve que hay apoyo de amplios sectores, digamos, de mujeres y de chicas también cada vez más jóvenes, que es sorprendente también ver cómo se suman adolescentes a esta lucha, cómo se van también empapando de las luchas feministas y se van incorporando. sí, a mí eso me llama mucho la atención y es como muy, no sé, como visualmente es muy fácil de ubicar y es muy interesante. También esto, el tema del aborto terapéutico, que ha sido una de las luchas, o fue una de las consignas que le puso muchísima fuerza a la colectiva Aborto Legal, pues todavía vemos detractores, ¿verdad? Hace poquito salió una foto de unos como obispos de la Iglesia Católica. Otra vez, no sé, es que como que se siguen con que no al aborto terapéutico cuando no solo ya era legal, sino que es una necesidad absoluta por derechos reproductivos. Es decir, igual que el aborto libre, pero es que ya era un debate que habíamos superado, ¿verdad? Pero bueno, Sí, aparentemente hay una alianza entre sectores católicos y fundamentalistas religiosos, ¿verdad? Evangélicos, para intentar obstaculizar que se practique el aborto terapéutico. Entonces, aparentemente van a poner en pie, según estos sectores, manifestaciones en las afueras de hospitales para evitar que se practique el procedimiento. Entonces, o sea, lo que están haciendo es una obstaculización de un derecho democrático, del derecho de las mujeres, digamos, a su salud sexual y reproductiva, porque estamos hablando de condiciones donde nuestras vidas y nuestra salud corre riesgo. O sea, lo que están verdaderamente es entorpeciendo nuestra salud, ¿sí? Queriendo que muramos, queriendo que nuestra salud también se agrave. O sea, es una situación bien crítica. Por eso sí sabemos que, aunque está, digamos, la conquista, lo cierto es que hay que también pelear para que se garantice. Entonces, nosotras vamos a estar muy alertas, muy vigilantes de que este derecho sí se pueda ejercer. y justamente esa es una frase súper famosa de Simón, de Simón de Beauvoir, que en cualquier
no me la sé textual, pero que en los contextos, cuando hay temas económicos, políticos o sociales, los derechos de las mujeres son los que usualmente pues se retrocede. Que como vos ya Claro. comentabas y lo tenía entre los puntos que quería hablar, pues con la pandemia hemos visto el recrudecimiento. Son muchos temas con respecto al género y la pandemia, pero con el tema de aborto, esto, la falta de acceso a derechos reproductivos, a salud sexual, etcétera. Este, bueno, es que este tema es tan amplio que siento que esta entrevista va a durar como 3 horas. Quería comentar de lo que ya vos mencionaste sobre el proyecto de ley que están trabajando. Me parece, bueno, me gustaría que nos comentes un poquito y también esto es además de comentar, la pregunta específica que tengo es que me parece muy interesante que como colectiva decidieran presentarlo desde una iniciativa popular. Creo que esto es una decisión muy política, hacerlo así, Claro. y social, digamos, porque involucra pues a la sociedad costarricense, todas las leyes, pero esta decisión desde la colectiva pues tiene una serie de razones. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco al respecto. Sí, por supuesto. Bueno, ha sido, como decía ahora, un trabajo muy grande porque no es nada más tener un texto que constituya, ¿verdad?, esta propuesta de proyecto de ley, sino que ha sido también un esfuerzo por articular y generar una serie de argumentos que sean los fundamentos, las bases para poder defendernos ante los diferentes ataques y para poder defender también nuestro derecho al aborto legal. Entonces, hay un trabajo argumentativo increíble desde diferentes disciplinas, desde la disciplina de la medicina, desde la economía, la filosofía. Ese trabajo también en algún momento, pues ojalá prontamente lo vamos a publicar para compartir, socializarlo y que también a partir de él, pues podamos fortalecer la lucha, ¿verdad? Y podamos formarnos. Entonces, esa es la idea. Y la propuesta de proyecto de ley, bueno, en este momento está en consulta con compañeras abogadas, ¿verdad? Que tal vez puedan ayudarnos a pulir algo relacionado con la parte técnica para que esté el proyecto, digamos, excelente. Lo cierto es que es un proyecto que nos tiene muy emocionadas porque sí llena mucho nuestras expectativas, ¿verdad? Es un proyecto que plantea no solamente la despenalización, que en este caso es necesario, pero sería por sí mismo insuficiente, sino que necesitamos que sea un derecho garantizado por el Estado costarricense, por la salud pública, ¿verdad? Para que pueda ser accesible para todas las mujeres, especialmente aquellas mujeres que no pueden costear, ¿verdad? Un aborto que en este momento, pues sí, se puede practicar posiblemente en clínicas privadas, pero clínicas que lucran a partir de la ilegalidad. Entonces, para que sea justamente ejercido también el derecho por aquellas mujeres trabajadoras y de sectores populares que no tienen recursos, es que queremos, ¿verdad?, que sea legal, seguro y gratuito, con los mejores estándares médicos, ¿verdad?, que se pueda realizar en un plazo de gestación de inclusive 14 semanas para todas las mujeres y personas gestantes también, por supuesto, ya sea que residan o que transiten por el territorio nacional. Y también importante que, bueno, incluimos una perspectiva bajo la cual este plazo de las 14 semanas, ¿verdad?, de gestación, sí sea, digamos, se haga la excepción del plazo, o sea, se pueda realizar en cualquier otro momento del proceso gestacional cuando se trata de violaciones. Y esto es importante porque no sé si viste, pero hace 2 días salió la noticia de una niña de 11 años violada por su papá. Y bueno, tiene 5 meses de gestación, no estaba menstruando, la llevaron a Levi's, en 3 ocasiones la llevaron a Levi's y no habían detectado el embarazo. Hasta ahora, con 5 meses de gestación, se están enterando, ¿verdad?, de la situación. Entonces, bueno, el derecho de las niñas a ser niñas es fundamental. No podemos imponerles, obligarles a que sean madres. Tienen derecho a decidir las niñas también. Cuando son niñas estamos hablando claramente de violaciones. Entonces, por eso nos parece muy importante también que queden cubiertas en esta propuesta de legislación. Entonces, en eso sí somos irreductibles, o sea, sabemos que posiblemente vamos a tener que ingresar este proyecto en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero somos irreductibles en que es necesario que sea legal y que es necesario que se mantengan estas condiciones y que lo vamos a pelear así de esa manera.
Y sí, tenés toda la razón, es una decisión totalmente política el que lo vamos a intentar ingresar por iniciativa popular. Porque claro, eso implica la recolección de decenas de miles de firmas, ¿verdad? El 5% del padrón electoral, que en este momento está alrededor de 173,000 firmas, 173,000 personas. Pero eso también es un desafío y una ventaja, porque nos permite entonces dialogar de tú a tú con las personas sobre con la información veraz, ¿verdad? Para entender el aborto como un derecho democrático que es absolutamente necesario. Y así logramos debatir, así logramos ojalá incorporar a más jóvenes, a más mujeres en esta lucha, y así intentamos también ganar a esa mayoría social para que apoye el derecho al aborto legal. Esa es la intención, que el proyecto sea un instrumento también que lo ponemos a disposición, pero también para impulsar y fortalecer esta lucha, y que ojalá se haga una campaña, que es la intención nuestra, hacer una campaña que posicione este tema a nivel nacional, que a nivel nacional empecemos a discutir, que ya es hora, ¿verdad? Nos ha agarrado muy tarde para que sea ley en Costa Rica y en toda la región, y que ya es hora de que esto lo hablemos sin mitos, sin prejuicios, sin tapujos, que lo debatamos desde la información científica y que podamos también este tema incorporarlo a una lucha donde todo el país, todo el territorio nacional se vea, ojalá, ¿verdad?, envuelto. Y lo cierto es que es necesario hacerlo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese esfuerzo que va a ser enorme, sabemos que va a ser un recorrido grande, un proceso, pero ese proceso sí pensamos que va a ser un potenciador de la lucha. Entonces, por eso lo consideramos así de importante. Claro, y es que, bueno, tengo muchísimas cosas que decir. Creo que este tema, y que la consigna misma lo dice, de legal, seguro y gratuito, pues es que el aborto lo pasa a un tema de clase siempre, porque lo que vos comentás, y ahora mismo sabemos que las personas de cierto estatus social pueden costearse, ya sea un viaje a México DF o a otro lugar en donde sea legal y donde puedan ser en las condiciones. Entonces, ¿quiénes son los que están muriendo? Porque hay datos, de hecho, la colectiva había compartido hace poco, la colectiva de aborto legal, datos sobre las muertes por de las mujeres por abortos. ¿Quiénes son las que están muriendo? Son las mujeres pobres, ¿verdad? Y si se pasa un aborto o se lucha por un aborto que siga siendo no accesible para las mujeres, o sea, al final, ¿de qué nos sirve esta lucha? Van a seguir muriendo las mujeres más empobrecidas. Uf, el tema de la niña, nosotros es difícil, ¿verdad? Nosotros en el 28, que sacamos el primero de este tema, comentamos sobre esto, sobre la niña que fue violada y que es obligada a gestar. Y es que hay un tema grande ahí de que cuando una niña se le obliga a ser madre y a gestar, hay toda una serie de secuelas de salud enormes que muchas veces las personas, no sé, como que tiran este argumento de, bueno, dale una adopción si ella no quiere ser madre, que es jodido porque digamos, el cuerpo de una o el cuerpo de una niña va a cambiar completamente y se va a ver afectado, digamos, abiertamente. Una niña de 11 años no está lista para ser madre físicamente, solo hablando físicamente, ni siquiera entrando en lo emocional, en lo psicológico, que son Claro. importantes, o sea, son cruciales, pero sin pensar en eso, la niña de 11 años, su cuerpo no está listo. Entonces es sumamente complejo. Creo que este tema del proyecto de ley es fundamental. Yo no estaba al tanto de ninguno de estos dos puntos en específico, pero esto me parece que, como usted comenta, es un proyecto muy completo y creo que ahí entra el tema de que tengan tanta variedad de mujeres profesionales o con conocimientos fuera de la academia también del tema, que nos permite ver las diversas aristas, ¿verdad? De un tema social tan complejo como es el aborto. Justamente, otra de las cosas que quería que habláramos es de una campaña que ustedes estuvieron realizando y que me comentes y que hablemos un poco de los mitos que hay alrededor del aborto que son, y se sabe, pues que son completamente falsos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, estaba, bueno, pues investigando para esta entrevista y, bueno, uno de los
argumentos que se dice es que el procedimiento del aborto es sumamente riesgoso y que es más peligroso para la vida de la mujer. También este tema de que el aborto viola el derecho a la vida, que bueno, eso es muy complejo y también tiene muchas aristas, pero ustedes lo mencionan, que causa cáncer de mama, eso también se escucha mucho y es muy extraño porque como que, bueno, eso es, no hay mucha evidencia científica, pero creo que puedo responder mucho mejor. Y el tema, pues, psicológico, ¿verdad? Que, pues, que muchas personas comentan que el aborto tiene secuelas psicológicas para la mujer y sí, esos son algunos de los... Igual si vos quisieras comentar otros, podemos totalmente hacerlo, pero Claro. esos son los que me llamaron a mí como la atención de los que ustedes desde sus redes habían hecho como publicaciones hablando al respecto. Ujú. Sí, precisamente estas publicaciones, bueno, en el marco de este mes, porque quisimos empezar septiembre, ¿verdad? Como, bueno, conmemorar el 28, pero también brindar información, acompañarlo de una campaña en redes sociales para que sea todo un mes por la legalización del aborto. Entonces, bueno, de hecho, la campaña la formularon compañeras profesionales en comunicación, ¿verdad? Y ha sido genial porque también nos permite entonces brindar información, información veraz. Y por eso es que nos interesaba desmitificar, claro, esta serie de mitos que son muy comunes. Es muy común escuchar este tipo de cosas de parte de sectores conservadores que intentan tergiversar, ¿verdad? Para manipular en contra de y obstaculizar el derecho al aborto. Entonces, bueno, sí, el primero que mencionabas en relación con el peligro, lo cierto es que un aborto, cuando es garantizado en condiciones seguras, con acompañamiento, ¿verdad?, del equipo médico profesional que se requiere para darle continuidad, digamos, y velar porque todo se realice de la mejor manera posible, ¿verdad? Lo cierto es que un aborto en estas condiciones no es peligroso, ¿sí? No acarrea mayores peligros, no genera, digamos, riesgos en la salud o en la vida de las mujeres, y de hecho es mucho más seguro un aborto practicado bajo estas condiciones que un parto, ¿sí? Hay más muertes por partos que por abortos seguros. Entonces, ese es un mito totalmente, ¿verdad? Y se puede caer a partir de la información sobre la mortalidad materna. Claro, lo que sucede es que en condiciones de clandestinidad, o sea, donde el aborto es ilegal, pues ahí sí vamos a tener muertes y vamos a tener muchas condiciones inseguras, porque, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una mujer acá en el país hace unos años, donde se produjo, ¿verdad?, el aborto introduciendo un gancho en su vagina. Claramente esto es totalmente inseguro y eso es lo que queremos evitar con la legalización del aborto. O en Argentina con el perejil, ¿verdad? Que ahora se volvió al perejil nuevamente para provocarse la interrupción. Eso, desde luego, pone en riesgo nuestra vida. Las condiciones de clandestinidad son las que ponen en riesgo, no el aborto legal. Y bueno, cuando se dice que viola el derecho a la vida, creo que aquí hay que primero aclarar, ¿verdad?, que estamos hablando de un embrión, de un embrión en ese proceso gestacional, o sea, de un cúmulo de células, y que en ese sentido, pues la vida que hay que priorizar es la vida de la mujer, la vida que ya está formada, que ya es independiente, que ya es una vida, digamos, que no depende de nadie más, que tiene autonomía. Y aquí entonces precisamente es un tema de autodeterminación, del derecho a disponer de nuestros cuerpos. Esa es la vida que nos interesa proteger, la vida del ser que ya está formado, la vida de las mujeres. Entonces, justamente para resguardar la vida de las mujeres es que necesitamos que sea legal, que sea en todas estas condiciones de seguridad. No hay ninguna información científica que relacione o que asocie la práctica del aborto con el cáncer de mama. Eso no hay ninguna manera de relacionarlo, ¿verdad?, científicamente. Entonces, es también un mito. O sea, los factores que causan riesgo para el cáncer de mama son otros factores,
¿sí? El aborto no entra dentro de esos factores. Y en relación también con el trauma psicológico, ¿verdad? O cualquier afectación psicológica que pueda generar un procedimiento como es la interrupción voluntaria del embarazo, lo cierto es que no hay tampoco, digamos, nada científico que nos indique que haya un trauma, un síndrome post-aborto, ¿sí? Más bien, hay investigaciones que indican que las mujeres que estaban en embarazos no deseados y que logran interrumpir su embarazo, lo que sienten es un profundo alivio por acabar con un embarazo que no estaban deseando. Entonces, en efecto, o sea, hay un montón de mitos que siempre van a estar ahí surgiendo, porque los reproducen sectores también conservadores, antiderechos, pero desde luego no tienen ningún fundamento científico. Por eso es que todo esto también es necesario hablarlo y acompañarlo de algo importantísimo que nosotras también señalamos e incluimos en la propuesta del proyecto de ley, que es educación sexual. Necesitamos fortalecer la educación sexual para que sea laica y para que sea científica, ¿sí? Ciertamente hay programas de afectividad y sexualidad en la actualidad que han tenido un efecto, sí, hay un efecto que es innegable, o sea, han disminuido, por ejemplo, embarazos adolescentes. Pero hay que fortalecer muchísimo esa educación sexual. Por ejemplo, no es posible que en la actualidad sea algo opcional. La educación sexual no puede ser opcional, es determinante para la formación del todo ser humano. Entonces es algo que debe fortalecerse también para que incluya los derechos de las mujeres, para que incluya nuestro derecho a la autonomía, para que incluya también el abordaje de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias, sí, de verdad, gracias. Qué buen resumen, como de, porque son muchos mitos y a veces es como difícil, pues, sintetizar la verdad, no la verdad, vamos a ver, los datos o lo que hay o las pruebas que hay o lo que tenemos, a veces cuesta un poco sintetizarlo, ¿verdad? Entonces, muchas Claro. gracias. Bueno, y ya para ir terminando, uno de los temas que ya hablamos, que es el de la pandemia y que ustedes comentan en su comunicado del 28 de septiembre, justamente, cómo ha afectado la pandemia, bueno, específicamente a las mujeres y con relación al tema del aborto, ¿verdad? Como todos estos temas de anticonceptivos, los abusos sexuales, la autonomía económica, cómo, pues, cómo lo ha afectado y cómo se han posicionado ustedes como colectiva sobre el tema. Claro, sí hemos abordado esto y lo hemos analizado desde diferentes aristas, porque ciertamente en este periodo de pandemia la agudización, digamos, de ciertos problemas que nos afectan a las mujeres es todavía más brutal. Sí, se nos recarga, por ejemplo, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado con el teletrabajo, se combina entonces toda una carga física y también emocional que recae muchísimo sobre las mujeres. También el tema de la violencia se ha disparado porque con el confinamiento tenemos menos herramientas las mujeres que sufren violencia, de poder denunciar, ¿verdad? O de poder estar tal vez no tanto tiempo con el agresor. Entonces, bueno, eso también ha sucedido. Los abusos también se han incrementado, los abusos sexuales, según, por ejemplo, información que ha dado el hospital de niños y de niñas, ojalá, eh, porque también es una situación donde las niñas no han podido tener acceso, por ejemplo, a la escuela, a poder denunciarlos. Entonces, muchos posiblemente no han sido denunciados, pero sí hay más abusos sexuales registrados por el hospital. Y también el tema de los embarazos no deseados, que es sumamente alarmante y que eso es algo que incluso organismos como la ONU ha señalado que se prevé que a nivel mundial en este periodo de cuarentena que se ha extendido, por supuesto, porque la pandemia ha tenido una prolongación, se calcula que aproximadamente podrían haber hasta 15 millones de embarazos no deseados, ¿verdad? Estamos hablando de una cifra altísima y como nosotras decimos, o sea, nuestros derechos son prioridad y nuestra salud sexual y reproductiva se ha visto muy afectada
particularmente en este periodo. También nuestras condiciones económicas, porque lo cierto es que en América Latina los gobiernos han tomado medidas económicas y Costa Rica no es la excepción, Carlos Alvarado también, medidas donde se precarizan más las condiciones de vida de las personas de abajo, ¿verdad? Las personas trabajadoras y de sectores populares. Y las mujeres siempre somos las primeras afectadas con estas medidas. Esto lo podemos ver con un aumento en la feminización de la pobreza, con un aumento en el desempleo femenino que supera el 30%, y en el caso de las mujeres que tienen, por ejemplo, al menos un hijo o hija, alcanza un 64%. Entonces, es altísimo. Entonces, también hay una situación donde se nos ha restringido durante un periodo de varios meses al inicio de la pandemia el acceso a anticonceptivos, porque todos los centros de salud, EVAIS, clínicas, etcétera, hospitales, estaban en disposición absoluta de la atención de la pandemia, la emergencia sanitaria, lo cual claramente es necesario, pero sí se desatendió, digamos, o sea, servicios de atención de la salud primaria, de la atención de la salud básica, donde entonces el acceso a anticonceptivos quedó restringido. Aquellas mujeres que no pueden comprar métodos anticonceptivos, ¿verdad? En las farmacias, no tuvieron acceso. Y eso genera entonces que aumenten los embarazos no deseados. Y por ese motivo es que decimos que con mucha más razón, en periodo de pandemia, también es necesario, urgente, que haya una interrupción voluntaria de los embarazos, o sea, que haya un aborto legal para decidir si continuar o no con un embarazo. Es fundamental. Lo que sucede es que siempre lo que se dice es, bueno, pero es que eso no es prioritario ahorita, hay unas situaciones más graves. No, es que para nadie nunca es prioritario, para ningún gobierno, ni para los sectores antiderechos y conservadores, los derechos de las mujeres son en segundo y tercer plano, porque somos ciudadanas de segunda categoría, así es como se nos trata en una sociedad patriarcal, ¿verdad? Entonces pudimos ver, por ejemplo, la jefa de fracción de Liberación Nacional o el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo, bueno, no, es que están proponiendo un proyecto, pero eso queda en un segundo plano, hay una situación crítica. Claro, hay una situación muy crítica, nosotras somos conscientes de eso. Y precisamente porque la situación es tan crítica, es que las mujeres quedamos más vulnerabilizadas y que con más razón entonces requerimos derechos para garantizarnos una vida digna, derechos para garantizarnos una vida libre de violencia y para garantizar nuestro derecho a decidir, porque eso definitivamente también, una maternidad impuesta en condiciones económicas más críticas, eso agrava también nuestros problemas. Entonces es elemental. Y no estamos dispuestas a que nos digan que nuestros derechos tienen que esperar. Hemos esperado demasiado. Y no hemos esperado, en verdad hemos estado luchando en las calles por nuestro derecho y lo seguiremos haciendo hasta alcanzarlo. Nos tome el tiempo que nos tome, estamos dispuestas a recorrer ese camino y estamos dispuestas a escribir la historia con nuestra lucha. Uf, qué fuerte ese último. Sí, yo creo que esto también es muy, muy interesante de la pandemia, ¿verdad? Que también cambia las condiciones en las de que las mujeres van a elegir o no ser bueno, no pueden elegir o no en Costa Rica ser madres, pero cambia las condiciones, por lo que usted comenta sobre la feminización de la pobreza. No es lo mismo mantener un hijo que mantener dos, no es lo mismo mantenerse a una sola que mantener un hijo. Entonces, y sabiendo que aumentó el desempleo, que las políticas de Carlos Alvarado están empobreciendo mucho más a las personas y que, como ya sabemos, hay una feminización de la pobreza, es decir, las mujeres son las que llevan esta carga, es diferente tomar la decisión de maternar y hasta, digamos, no es que se pueda separar, pero más allá también de lo económico, es muy diferente tomar la decisión de tener una maternidad en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, ¿verdad? Que tal vez no puedes tener como a personas que te apoyen, a tu familia, abuelas, tías, etcétera, sino que es la mujer sola, literalmente, porque si trabaja o lo que sea, pero tiene que estar en espacios guardada, digamos. Entonces, esto cambió totalmente el escenario, pero más bien se nos restringieron más los derechos por todo lo que usted comentaba de acceso a anticonceptivos, etcétera. Y también el tema que a mí en lo personal me frustra muchísimo de las menores de edad, ¿verdad? Que efectivamente muchas se encontraban en la escuela, en sus compañeras o en sus profesoras, pues este consejo, como que te trata acompañamiento
Sí, en caso de denunciar un abuso, por ejemplo, sí, que claro. ahora no tienen eso, están solas, encerradas con su agresor, tal vez con más personas, pero el agresor está ahí. Y eso es sumamente preocupante, es muy preocupante saber y frustrante y en lo personal me siento muy impotente como pensar en el caso de esta niña de 11 años, porque aunque comprendo y me inspira mucho y respeto muchísimo la lucha que vamos a dar durante los años que vengan, también es frustrante porque es un problema inmediato, es un problema de allá. Sí. También creo que lo que usted comenta de que pues de que nuestros derechos para demasiados grupos nunca son prioridad. Yo creo que, y esto ya no lo hablo desde de ustedes, la colectiva, ni desde el Faro, sino que en un plano más personal, pues la izquierda también, y este medio se posiciona como un medio de izquierda, y a veces la izquierda también ha tomado esta posición de ahorita no, vamos a solucionar esto y los derechos de las mujeres después. Y yo creo que nosotras como mujeres de izquierda tenemos que pues dar este paso, que no dudo que se esté haciendo y que son muchísimas las que lo están haciendo en todo Latinoamérica, de decir, no, es que estos derechos sí son prioridad, no podemos dar, hay que dar otros debates, pero es interseccional, va todo junto, no es que esto primero y esto después, porque acá estamos y no nos vamos a ir. Y para cerrar, eh, me gusta mucho esto, la consigna de tenemos un proyecto, ganémoslo en las calles. Me encanta, de verdad. No dudo que es lo que se va a hacer, como dice usted, sé que van a ser muchos años de lucha, pero también conociendo a las mujeres y a las que no conozco también, que están ahí, sé que va a salir aunque tome su tiempo. Muchísimas gracias por este espacio, de verdad que sí, por aclarar y por esta lucidez pues, para tocar todos estos temas tan difíciles de una forma tan clara. Muchas Ojalá, gracias a vos. ojalá que otra vez la tengamos pronto en el Faro, ya con el proyecto de ley probado, pero ojalá que sigamos teniendo estos diálogos desde el Faro con esta colectiva. Muchísimas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Gracias a todos. Pronto.